Moi bons días a todos, grazas por vir. Como decía Pepe, cambiamos o castelán para facer a charla máis fácil para todos. Vengo do Instituto de Investigacións Marinas del Grupo de Ecofisiología, Biomarcadores y Gestión Sostenible de Bivalvos, ESMAVA, fundado en el año 87. No hace muchos meses, en marzo de este año, unas jornadas organizadas por Omega en Vilagarcía de Arosa, se habló mucho de las tendencias e innovaciones para el futuro del sector mejillonero. En esa reunión, Uxío Labarta, como líder del grupo ESMAVA, dio una conferencia extraordinaria de 35 años de trabajo, lo cual engloba todo el tiempo del grupo de investigación. Desde aquí un reconocimiento a su labor. Pero además se trataron muchos otros temas, pongo ahí listado, y en azul coloco un poco en lo que yo voy a aportar en esta charla, unas pinceladas sobre el uso de nuevas tecnologías que tienen que ver con fitoplancton tóxico y aspectos de ecología general del cultivo. Básicamente trataré de dar pinceladas sobre estos tres bloques, como es la secreción de viso, la fauna asociada al cultivo, nunca tratada. Hay trabajos desde los 80 que se dedican únicamente a hacer taxonomía, pero nunca tratada como potencial impacto en el cultivo. Y como decía antes, vamos a mezclar un poco nuevas tecnologías, electrónica en este caso, con comportamiento y ver si podemos hacer algo parecido a lo que es Early Warning System del inglés, que es tratar de adelantarnos a acontecimientos de proliferaciones tóxicas y ver cómo se puede gestionar. Si hay un sitio donde casi se puede saltar esta diapositiva, es aquí, en el GROE, porque el impacto del cultivo, como decía Pepe, es tremendo, segunda potencia mundial, el impacto socioeconómico increíble y en torno a 250.000 toneladas de producción al año. Pepe también decía que el éxito es que no hay que darle de comer. Además, tampoco hay que construir jaulas, se pega solo. Todo el cultivo se basa únicamente en la capacidad natural de pegarse solo, a través de los filamentos del viso. Aquí vemos, si vamos a microscopio, vemos como cada uno de estos filamentos, aquí vemos la disposición en radial, porque lógicamente la naturaleza no saben dónde va a venir el flujo y hay que anclarse lo más radial posible. Si vamos al microscopio vemos que no es homogéneo, ni en estructura, ni en composición, ni por supuesto en propiedades mecánicas. Hay una parte proximal, cerca de los tejidos blandos, que es fundamentalmente elastina, proteína elastina, y una parte distal, mucho menos rugosa, mucho más lisa, que es colágeno. Aquí podemos poner un vídeo de segunditos para que veáis la formación de viso. Estos son desoves y vais a ver ahora en unos segundos cómo se forma el viso. Tenemos el pie extendido y en la parte ventral hay un surco amarillo que está inyectando proteína líquida que al cabo de medio segundo solidifica. Esto se hace en condiciones de pH muy específicas en la glándula secretora del viso. Se hace en condiciones de pH muy específicas, por lo que luego veremos que la acidificación oceánica tiene impacto en esta formación. Y al extremo de este hilo tenemos el disco adhesivo, que es el que realmente hace la fijación. Es una amalgama de proteínas con propiedades adhesivas tremendas, como decía antes, solidifica al contacto con agua en medio segundo. Obviamente, si tenemos este tipo de estructura que es capaz de pegarse a todo tipo de superficies y en agua de mar, estos tejidos se usan en biotecnología para producir cementos adhesivos, para producir en odontología cementos que sean operativos en humedad. Muchos de los estudios de cementos adhesivos y de biomecánica, de biofibras, están inspirados en la producción de viso. Aquí un ejemplo, en la prensa local y en prensa especializada, en este caso americana, cíclicamente aparecen noticias como pegamento de mejillón cura más rápido las heridas quirúrgicas. Aquellos que estamos operados de cruzado y el menisco y tenemos una raja de este tamaño, hay ejemplos que utilizando pegamentos inspirados en el viso son capaces de no dejar marca y pegar exactamente igual. Pero nuestro interés fundamentalmente aquí hoy es el aspecto etológico y ecológico, es decir, el comportamiento del individuo y cómo es la relación con el medio ambiente. Básicamente es una estructura secretada para sujetarse a la estructura que sea, en este caso una cuerda de nylon de la batea.
Aquí hay dos gráficas clásicas para hablar de cambio climático, que es la previsión de incremento de temperatura del agua de mar y la previsión de incremento de la presión de CO2 en el agua de mar. Sabemos que la estructura del viso no es una estructura estática, es altamente dinámica y refleja el ambiente donde los individuos viven y se fijan. Sorprendentemente, para el caso de la concha como tejido protector del individuo, hay desde hace décadas trabajos de proyecciones de cambio climático y ver cómo afecta a la formación de carbonato cálcico. Tiene sentido porque la química del agua al cambiar va a afectar más a la presencia de carbonatos y de calcio. Pero el primer trabajo de Viso y su efecto en escenarios de cambio climático es de hace 6 años, de un grupo de la Universidad de Washington, de Emily Carrington. Y lo que citan cuando proyectan atmósferas de en torno a 1200, que se supone que va a ser al final del siglo, ppm de CO2 en el agua de mar, lo que ven es que lo que falla no es que rompa el Viso, generalmente rompe por la parte, la unión de la parte proximal y distal, la unión entre la elastina y el colágeno. Lo que ocurre a estas concentraciones de CO2 es que rompe, se deshilacha la plaqueta adhesiva. El pegamento no funciona. El viso está entero, permanece entero, pero no funciona el pegamento adhesivo. La prensa, siempre ávida de noticias candentes, se lanza a plantear que es una ruina del negocio. Hablamos de América. ¿Qué pasa con estos trabajos? Que casi todos los trabajos, prácticamente todos los trabajos que se hacen en viso, se trabaja con mejillones individuales, se aíslan para recoger los filamentos de ese propio mejillón y medir la tensión, en un aparato como estos, un Instron, medir la tensión que genera la plaqueta y la hebra. Se puede simular como una propiedad mecánica además. Pero nos olvidamos, o se olvidan, de que además de ser sésil es gregario, vive en piña, tanto en la cuerda como en la roca. Y viviendo en piña, o en manada, o en bandada, la suma de dos siempre es más que uno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo varía la fuerza de viso y la tenacidad en la ría arosa, en este caso. Vemos claramente, hay un gradiente fuera-adentro, lo que refleja un gradiente hidrodinámico. Vamos a la boca de la ría, boca norte y boca sur, los individuos tienen que pegarse mucho más fuerte que no en zonas más interiores y abrigadas, como es Vilagarcía. Es importante citar que una cosa es la fuerza que medimos en newtones con dinamómetros y otra cosa es la tenacidad. Es decir, la fuerza se incrementa con el tamaño porque el individuo pesa más y hay que anclarse más fuerte para sujetarse. Además, los filamentos de viso son más gruesos. Pero la tenacidad es al contrario. Semilla del mejillón, siendo menos fuerte, es mucho más tenaz, mucho más hidrodinámica y de hecho permanece más en la cuerda que individuos adultos que son menos tenaces. Esto tiene muchas confluencias a nivel energético porque en zonas donde se necesita hacer menos estructuras de protección, viso y concha, fuertes, tenemos más energía disponible para otros tejidos, por ejemplo, condición, tejidos blandos, y que el productor tenga carne apetecible. Bien, como vemos que todos los trabajos de viso a nivel individual no aportaban la opción de vivir en clúster y lo que eso significaba, quisimos en laboratorio hacer algún análisis con clústeres. Aquí vemos una foto, simplemente no todo es mejillón mitilus, aquí hay Xenostrobus, que es un invasor en la ría de Vigo y Pontevedra, pero es para ilustrar que el clúster nos permite trabajar con mejillones intactos, sin manipular, porque cogemos el sustrato, el que sea, en este caso creo que es pizarra, o vidrio de alta polaridad, para que se fijen bien, y trabajamos con ellos y cambiamos sin manipular los individuos. Veremos que es importante esto. Simulamos condiciones de acidificación, las actuales y las previstas, hasta 1200 ppm de CO2. Importante es que hacemos dos opciones de alimentación. ¿Por qué? Porque en un reciente metaestudio del grupo de Carlos Duarte, creo que de Ramallo, del IMEDEA, citan que más del 50% de los artículos publicados sobre cambio climático en laboratorio no alimentan o subalimentan. Es decir, no le dan alimento suficiente para que los individuos puedan responder si quieren o si es posible responder. De esta forma, aquí lo que hacemos es comprobar si la dieta es importante y entonces veis en blanco una dieta óptima, es decir, por encima de las necesidades metabólicas de los organismos, y al contrario, una dieta subóptima es por debajo de lo que precisarían diariamente para subsistir. Y tenemos tres variables: tenemos tasa de aclaramiento, clearance rate, litros que filtran por hora, tenemos fuerza de viso en newtons y tenemos shell compressive strength, fuerza de la concha en newtons por milímetro.
Lo que vemos es que si hay dieta óptima, si hay alimento, el escenario de acidificación les hace que incrementen la tasa de filtración. Hay alimento disponible, me abro y filtro, porque tengo que captar energía para responder a ese estrés. Si no lo hay, no. Tenemos una diferencia aquí. ¿Qué permite ese incremento de alimento? Permite mantener las tasas de formación de viso óptimas. Si no hay alimento, el efecto es negativo. Es decir, los efectos negativos que se citan en casi todos los trabajos sobre este tipo de respuestas son porque se subalimenta. O de otras palabras, si hay energía disponible, los organismos responden adecuadamente a la acidificación. Al contrario, la concha, que es carbonato cálcico y le importa mucho más la química del agua, sí que alimentemos o no alimentemos, hay un efecto negativo. La capacidad compresora de la concha baja de forma significativa, lo cual tiene implicaciones para zonas de oleaje fuerte o zonas donde hay predadores que puedan acceder a los tejidos blandos, predando al animal. A través de Bernardo, aquí presente, del Instituto Agronómico de Zaragoza, tuvimos la oportunidad de conseguir una ICOP de colaboración del CSIC con el Magreb y una chica tunecina que hace la tesis con nosotros, estuvo un año con nosotros y pudimos hacer experimentos, en este caso incluyendo otro origen, que es Mytilus galoprovincialis, misma especie, pero de Túnez. Y creamos escenarios de cambio climático también, veis aquí igual 400, 800, 1200 ppm de CO2 y incluimos también temperatura. 23-24 grados, es alta para nosotros, como 3-4 grados más de la máxima que podemos obtener aquí, 19-20 en verano, pero para Túnez es un valor completamente normal, llegan a 30 en verano. De nuevo, este experimento es solo con dieta óptima. Vemos que si hay alimento, el organismo responde en positivo, captura alimento para responder a ese estrés. La fuerza de viso en mejillón, como antes, no cambia, solo cambia en negativo cuando hacemos sinergias de temperatura y CO2. Cuando hay sinergias de temperatura y CO2, sí que hay un efecto negativo sobre la formación de viso y la fuerza que genera la estructura. Y de nuevo, para la concha, lo que vemos es como antes. Hagamos lo que hagamos, hay un efecto negativo en las dos poblaciones de mejillón. Importante entonces decir que para el efecto del viso no hay que preocuparse en el sentido de que se van a poder agarrar siempre que haya energía y siempre que haya alimento. No sabemos qué va a haber al final del siglo en cuanto a diatomeas o dinoflagellados, cómo será el equilibrio, habrá otras, pero si hay energía, los individuos responden estupendamente. Otro aspecto, la fauna asociada. En el 2013 nos encontramos con esto en prensa, que es una proliferación masiva de anémonas en esta zona de la ría, en esta boca sur de la ría. El titular era, claro, que provocan desprendimientos masivos, había que testarlo. Buscamos titulares rápidos y impactantes, pero necesitábamos ver si eso es así. En laboratorio lo que hacemos es una manta de anémonas, simulando lo que ocurre en el mar, sobre todo en primavera-verano, y vemos que efectivamente el mejillón, primero, no puede apiñarse de forma natural como suele hacerlo, y aparecen dispersos. Esto es un experimento muy cortito. Y después sí que vimos que efectivamente no hay secreción de viso óptima. ¿Por qué? Porque la anémona es sésil, pero hace microreptaciones en la concha de mejillón. Se mueve, hace micromovimientos, y para eso secreta una especie oleosa, como un aceite, que se ve perfectamente cuando la tocas, por toda la concha del molusco, de forma que el que está al lado de la piña no puede hacer viso, resbala. Y eso pues es el origen de las caídas. Teníamos que testarlo. Claramente la pregunta era si esto era causa y si podíamos hacer una conexión directa entre fauna asociada al cultivo, que ha de estar ahí seguro que de años, y desprendimientos de las cuerdas del cultivo. Nos vamos a la ría de Arosa, intentamos capturar los valores de esa población, pero en peso no genera mucho más de 2-3% de la piña, con lo cual lo que hicimos fue hacer análisis de imagen, que se ve claramente aquí el ejemplo, un poco certificar. Esta es una foto real de las cuerdas, O sea, hay momentos del año, del ciclo de cultivo, que realmente está infectado y cubre toda la superficie de la concha, de forma que el que está adyacente y tiene que hacer viso de forma continua no puede hacerlo de calidad. Simulamos condiciones de cobertura y vamos a hacer un seguimiento del cultivo. Lo que vemos es esto, sobre todo en la zona sur de la boca sur de Ría de Arosa y la zona intermedia,
en la Illa de Arosa. Valores, recordad que valores de 4 eran conchas prácticamente cubiertas de anémona. Están durante casi todo el periodo de cultivo, especialmente primavera-verano, pero incluso en invierno tenemos valores elevados. Hay que decir que la anémona, además de reproducción sexual, también tiene reproducción asexual. Es capaz de desprender parte del disco y hace una anémona nueva, con lo cual no hay que esperar solamente a condiciones óptimas de verano y de nutrientes. Ella sola es capaz de hacer reproducción asexual. Había diferencias por la profundidad, pero lo más importante es que está durante todo el cultivo presente en valores altos, sobre todo en la boca sur. Y además lo que veíamos es que en esta boca sur de la Ría de Arosa el mejillón se pegaba muchísimo menos fuerte, cuando es necesario hacerlo, porque ambas bocas, en términos de hidrodinámica, son muy potentes con respecto a zonas más abrigadas. Si combinamos presencia de anémona, baja tenacidad de los moluscos y alto oleaje, altas condiciones hidrodinámicas, lo que obtenemos es este tipo de respuesta. Aquí lo que vemos es en el eje X el peso máximo que tendría la cuerda. Me explico. Considerando mortalidad cero, es imposible porque siempre hay mortalidad, algo de mortalidad, pero si consideramos mortalidad cero, el peso máximo que podría soportar la cuerda y el peso real que medimos en el cultivo. Lo que vemos es, si vemos las pendientes 0,79 y 0,74, eso enlaza muy bien con el 20-25% de biomasa que se pierde por competencia intraespecífica, es el thinning, lo que se llama, por mortalidad natural, en torno al 20-25% de biomasa que se pierde. Pero en este caso, en la zona sur de la boca de la Ría de Arosa, podemos llegar hasta el 40-50%, debido a la presencia de esta anémona y condiciones hidrodinámicas altas. Lo que incluso pudimos hacer es un poco modelar, llegar a modelar para esta zona de la Ría de Arosa esos eventos de desprendimiento en función de la presencia de anémona. Vemos en el eje X valores cualitativos de presencia de anémona en la concha y en el eje Y cuál es el desfase entre biomasa máxima que podemos obtener y biomasa real. Vemos que si vamos a valores de 3, 4, que es concha prácticamente cubierta, estos valores de desprendimientos pueden suponer hasta el 40% de la biomasa. Hicimos un pequeño mapita de presencia de especies, digamos, tipo en cada zona. La anémona está claro que está aquí entre Ogrove y Cambados. No sabemos si hay una zona ahí de convección, convección entendida como una idea de qué pasa aquí para que solamente esté aquí, en esta zona. Vemos que la zona norte está más caracterizada por balanos que le dan peso al mejillón y además de hacer que tenga que fijarse más fuerte, es una zona muy hidrodinámica. Y sin embargo en la parte interior está más caracterizada por la mesona, Accidias cianointestinalis, que sí que compite con el mejillón por alimento, a diferencia de la anémona, que es como el zooplancton pequeñito. Esto es importante, estamos empezando a hacer esto para ver el potencial impacto de la fauna, porque es el primer caso en donde vemos un efecto realmente negativo. ¿Por qué es importante? Porque si vamos al otro lado del océano, en Canadá, en PI, en la isla de Príncipe Eduardo, lo que vemos es que está infectado de ciona. Ahí es una especie invasora, pero lo que cultivan los longines no es mejillón, es ciona, y es un problema gordo a día de hoy ahí. Entonces, hacer estos mapas de fauna y ver el efecto asociado a estas características en función de especie y de zona de cultivo va a tener que ser importante en un escenario además de cambio global para el futuro. El último bloque voy a centrarlo en, como comentaba antes, en mezclar electrónica y comportamiento clásico de mejillón. Aquí tenemos un ejemplo con el Hall Element, que tradicionalmente se usa o se usó en las construcciones para ver movimientos de pilares, de puentes, para detectar micromovimientos, cómo oscilan. Fundamentalmente es un campo magnético que se crea y podemos ver cuánto se desvía. Para el caso de los moluscos se emplea usando un sensor en una parte de la concha, el Hall Element, y un imán en la otra. Esto nos da un campo magnético que un aparato, que está aquí, nos traduce en voltaje y en distancia. ¿Por qué es importante esto para moluscos? Porque todas las funciones vitales que podamos pensar, secreción de viso, extensión del pie, quimiotaxis, filtración, excreción, metabolismo, tienen que ver con apertura valvar. Si no abre, no hay nada que ver. Entonces, caracterizar ese comportamiento nos puede dar una idea
de monitoring extraordinaria. Vamos a ver por qué. Esto se enmarca dentro del Goldwell Statement, que lidera el DFO en Canadá y en el que participamos junto con Estados Unidos, la NOAA, Universidad de Brest, Universidad de Rimouski y nosotros. Y básicamente en el topic de aquaculture hay un target específico para tratar de innovar nuevos aspectos de monitoring que nos permitan avanzar o hacer un poco de predicción de que el recurso está en peligro, lo que se conoce como Early Warning System. Inicialmente hicimos un trabajo in situ en la batea, aquí también, en Ogrove, y con complicaciones, pero bueno, nos salió bien. Básicamente veis aquí que es montar un sistema de paneles solares con baterías que alimenten a los equipos, no consumen mucho, y poner los Hall sensors con sus imanes correspondientes a diferentes profundidades. Y esto es lo que obtuvimos. Claramente, cuando hablamos de comportamiento, se pueden hacer métricas individuales con cuantitativa, pero nos interesa más el perfil de comportamiento. Medimos en torno a 10 valores por segundo. O sea, se genera cada día unos 800.000 valores en el aparato. Tenemos ahí un problema gordo con la bioinformática para hacer algoritmos y trabajar con los datos. Pero bueno, básicamente lo que tenemos aquí, este esquema es, tenemos la franja gris de noche y la franja blanca de día. Es un proceso de 10 días de medición en continuo y lo que vemos es un perfil fantástico de día-noche. Están abiertos el 98% del tiempo, es decir, están interaccionando permanentemente con el medio. No significa comiendo. Para comer, aparte de, como decía Pepe, que tiene que haber flujo de corriente, tiene que haber batido ciliar para que esa corriente la metan dentro. Entonces pueden estar abiertos y no estar comiendo. Pero estar abierto significa interaccionando, respirando y haciendo intercambio con el medio. Lo que vemos aquí es que esta dinámica de noche-día, noche-día, noche-día responde posiblemente al hecho de que de noche la vida alrededor, hablo de predadores, está más en niveles basales y podemos exponer tejidos blandos fácilmente, mientras que de día eso ocurre al revés. Si hay mucha vida alrededor de fauna asociada que pueden predar, no se cierra completamente, casi nunca se cierra completamente, pero sí mantiene más cerrado. De hecho, cuando vemos aquí estas flechas rosas, indican microcierres. Casi nunca lo hace, pero en 10 días tenemos localizadas hasta 10 momentos, uno casi por día, donde se cierra puntualmente, posiblemente para procesar alimento digerido. Filtramos, ingerimos alimento, llenamos el sistema digestivo, tenemos que descansar, cerrar para procesarlo. Pero en 10 días, in situ, no más de 10 microcierres. Y esto en un escenario donde sabemos que cambian las condiciones ambientales de forma brusca. 10 días, creo que era diciembre, vemos aquí la caída de salinidad, estamos en Vila García, vemos variaciones de clorofila, es igual, el perfil es noche-día, perfecto. Y 98% del tiempo abiertos. La idea era clara, vamos a testar esto con fitoplancton tóxico, con la ayuda de Pilar Riobó, que está aquí presente. Quisimos ver si esos microcierres, que son puntuales, era una opción de Early Warning System para detectar células extrañas, en este caso tóxicas. Esto se hace en colaboración con la Universidad de Rimouski y en DFO y de hecho son simultáneos, experimentos en Nova Scotia y aquí en Arosa, con más éxito aquí, ya puedo adelantar. Escogemos Alexandrium tamarense para Canadá porque es importante para ellos y Minutum aquí. Esta elección, sabiendo que aquí la especie estrella es Dinophysis, obedece a que DFO lidera la actuación y decide. Y para ellos era muy interesante Alexandrium y empezamos por Alexandrium. En nuestro caso Minutum, porque es más importante para nosotros, y para ellos tamarense. Queríamos ver si esta alta frecuencia de medición nos daba alguna información de comportamiento diferente cuando hay un evento tóxico. Lo simulamos en el laboratorio. Veis aquí cómo tenemos los sensores y los tanques donde tenemos Alexandrium minutum y otra célula, otra especie no tóxica como es Heterocassa triqueta. Morfológicamente semejante, pero sin toxicidad. Y pulsos moderados de 1000, 3000 y 5000 células por litro de Alexandrium. Sí, un minuto, sí. Gracias. Aquí vemos la respuesta. A las pocas horas de exposición con 3000 células por litro, tenemos
tantos microcierres, respuestas de cierre, como en 10 días in situ. Es decir, opera y funciona a concentraciones casi basales. Recordad que, según la doctora Bravo, Isabel Bravo, Alexandrium minutum puede alcanzar en torno a 600.000 células por litro y 1.000.000 células por litro. Aquí tenemos respuesta con 3.000 por litro. Bueno, era evidente que el siguiente paso era irnos al mar. Empezamos este año otra vez. Empezamos este año en febrero con baterías más potentes y paneles solares más potentes a hacer un monitoring que todavía dura a día de hoy, después de 8 meses. Y ponemos a los mejillones en este sistema para capturar toxinas reales, si podemos. Resultados preliminares, porque estamos todavía monitoreando esto. Lo que vemos aquí es, efectivamente, en el mar tenemos 4 figuras. La de arriba es tiempo de apertura, porcentaje. Vemos que está cercano, como comentaba antes, el 90% del tiempo abiertos, salvo al final del periodo de experimento, que esto es julio-agosto. Veremos ahora por qué. Vemos amplitud de la máxima apertura. ¿Cuál es el porcentaje de amplitud? Que está en torno al 80%, salvo de nuevo al final. Y vemos los microcierres, que aquí se van, en la figura de abajo vemos eventos tóxicos, cierre de polígonos en este año, por Dinophysis acuminata. Vemos que los microcierres, eso que vimos antes de respuestas de este estilo, se van hasta 1000 cuando hay presencia de Dinophysis en el medio. Vemos aquí cierre de polígonos, principalmente en marzo y abril, y cómo los valores de microcierre se van hasta 1000. Tenemos qué pasa en esta zona final de la figura. Lo que nos ocurre es que cuando llegamos en verano, el sistema colapsa por reclutamiento, lo cual también es otra indicación de que cuando hay exceso de reclutamiento, prácticamente estaban esmagados. Los mejillones que testamos, los experimentales, estaban completamente cubiertos, se veía en la figura, completamente cubiertos por semilla de mejillón. Pero estamos todavía testando esto. Seguimos con los paneles y con las baterías, a ver si completamos un año entero. La idea es que con 1000 microcierres y que se detecta a concentraciones muy bajas de toxina, es fácil prever que nos avancemos, que podamos trabajar con este sistema como Early Warning System para avanzarnos a eventos tóxicos realmente de intensidad grande. Bueno, la idea, hay 2 escenarios ahora mismo en el río Iowa, que es afluente del Mississippi, y en Arcachon, que trabajan con este sistema, pero son costeros, no está asociado a cultivos, son estaciones meteorológicas en puertos o zonas costeras o marismas. Nuestra idea es capturarlo por móvil, no tener que ir allí directamente todos los meses, aparte de limpiar, descargar tarjetas de memoria y meter nuevas, es que nos llegue al móvil. Con lo cual, eso implica bioinformática, implica ingeniería electrónica y demás. Pero estamos en eso. Algunas ideas, simplemente. La secreción de aviso y su funcionalidad parece ser resiliente siempre y cuando haya alimento en el medio. Sin embargo, hay un impacto negativo cuando hay sinergia de acidificación y incremento de temperatura. Por el contrario, la secreción de concha se va a ver amenazada sí o sí en un escenario futuro de acidificación con menor espesor y fortaleza ante eventos de oleaje fuerte y predadores. La fauna acompañante, se necesita hacer monitoring ya, porque lo que pasa con la anémona es que no hay datos previos. Es la primera vez que lo vemos. Tenemos que confirmar si eso es así y si eso se expande a otras zonas de la ría. Y esta última estructura de electrónica versus comportamiento realmente es una herramienta prometedora para poder avanzar en estrategias de Early Warning System ante eventos de proliferaciones tóxicas. Nada, parte de la gente que participó en las actividades, y muchas gracias por la atención.